Hola, hoy vamos a hablar de la relación entre el salto hidráulico y los agujeros blancos. Los fluidos son un medio continuo que tiene que ser analizado por medio de herramientas matemáticas y físicas que están descritas por medio de una rama de la mecánica llamada la mecánica del continuo. Y estos fluidos, pues además de estar sujetos a todas estas cosas, también están sujetos a varios tipos de propiedades. Por ejemplo, están las propiedades termodinámicas y las propiedades específicas. Las propiedades termodinámicas son propiedades que se aplican absolutamente a todos los fluidos, ya sean líquidos o gases. Por ejemplo, la temperatura del fluido, la presión del fluido, el volumen del fluido, la densidad, la energía interna e inclusive la fuerza de interacción entre las partículas, como puede ser, por ejemplo, la fuerza de Van der Waals o otro tipo de fuerzas que se modelen. Las propiedades específicas realmente tienden a ser mucho más importantes con respecto al comportamiento del fluido, porque son las que describen pues, la gran mayoría de cosas. Por ejemplo, la compresibilidad, que sería la capacidad de poder comprimir un fluido y disminuir su volumen. O, por ejemplo, la conductividad térmica, que es como la capacidad de calor que puede conducir o la tensión superficial, que es digamos, esa es la razón por la cual los mosquitos pueden pararse en el agua y no hundirse, porque la tensión no los deja hundirse, digamos que es la tendencia de los fluidos, de manera que se encojan y minimicen su área superficial, entonces eso evita que se hundan los mosquitos. La propiedad más importante de todas realmente termina siendo la viscosidad, porque es la que define gran parte del comportamiento, digamos, es la que define si existe un comportamiento newtoniano o no newtoniano. Entonces, digamos, pues que la viscosidad de alguna manera es como la medida de la resistencia entre las capas internas del fluido. Entonces, digamos, si un fluido es muy viscoso, va a haber mucha resistencia y por eso va a tender a comportarse como un sólido. Mientras que si la viscosidad es poca, pues va a ser el comportamiento del fluido va a ser más fluido, valga la redundancia, va a poder moverse y va a poder pues modificar su forma de una manera mucho más fácil. Los fluidos clásicos se dividen en dos grupos dependiendo de su viscosidad. Existen los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos son aquellos en los cuales la viscosidad puede ser considerada como una constante. Digamos, ejemplos de estos fluidos newtonianos son el agua, la leche, casi que la gran mayoría de fluidos que conocemos del día a día. Digamos que esta es la ecuación que planteó Isaac Newton en su momento, que es la que describe los fluidos newtonianos. Lo que indica es que la tau sería la tensión tangencial que siente el fluido, sería igual a mu, que en este caso, que es la viscosidad, sería constante, multiplicado por la derivada de la velocidad con respecto a x. Digamos que realmente la derivada podría verse como una tasa de cambio, y mu, pues en este caso sería solo una constante de proporcionalidad. Entonces podríamos decir que la tensión tangencial es proporcional al cambio de la velocidad. Y eso es lo que describiría un fluido newtoniano. Por otra parte, están los fluidos no newtonianos, cuya viscosidad no puede ser considerada constante. Aquí tenemos un ejemplo de un fluido no newtoniano que es conocido como el Oobleck, que realmente es una mezcla de agua y maicena. Es un fluido no newtoniano fácil de hacer y de reproducir en casa y muestra fácilmente las propiedades de estos fluidos. Dado que la viscosidad no es constante, eso implica que bajo presión el fluido se va a comportar como un sólido. Entonces, digamos, si yo meto una cuchara de una manera suave dentro del recipiente que tiene el Oobleck, va a entrar normal, como si fuera un fluido newtoniano, digamos. Pero si yo lo hago con rapidez, como estoy ejerciendo una presión sobre el fluido, voy a generar que se convierta en un sólido. Entonces va a tener un comportamiento un poco extraño comparado con los fluidos newtonianos y por eso es que el modelamiento matemático es un poco más difícil y requiere del uso de tensores. Aquí mu, que antes era una constante, ahora termina siendo un tensor. La relatividad general es una generalización de la relatividad especial y adicionalmente también funciona como una teoría de la gravedad. ¿Qué hace especial a la relatividad general?
resulta que al ser una generalización, lo que se hace es extender el dominio en el que es válida. Digamos que la relatividad especial únicamente es válida en sistemas de referencia inerciales. ¿Qué quiere decir un sistema de referencia inercial? Es un sistema en el cual se está moviendo a velocidad constante. Digamos, un ejemplo de esto es la imagen que está a mano izquierda, donde se ve que la diferencia entre un sistema que está completamente quieto, está en reposo, y un sistema Y' de color azul que se mueve a una velocidad v constante. Digamos que ambos sistemas de referencia son inerciales porque hay una velocidad constante. En cambio, por ejemplo, en la imagen que está a la derecha, tendríamos que el sistema de referencia no es inercial. ¿Por qué no es inercial? Porque aunque la magnitud de la velocidad puede seguir siendo la misma, la dirección de la velocidad ya no es la misma, está cambiando todo el tiempo. Y esto se debe a que hay un movimiento circular. Entonces, digamos, como la velocidad es un vector, depende tanto de su magnitud como de su velocidad. Entonces, la velocidad como tal no es constante y por lo tanto no puede ser considerado un marco de referencia inercial. Otra forma de ver los marcos de referencia no inerciales es cuando hay una aceleración. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, si en lugar de que fuera una velocidad constante estuviera acelerando, ya tampoco se tendría un sistema de referencia inercial, sino que sería un sistema de referencia no inercial. Entonces, digamos que lo que hizo esta teoría fue generalizar la relatividad especial a sistemas de referencias no inerciales. Por otra parte, también funciona como una teoría de la gravedad, y esto se ve en la imagen de más abajo, donde podemos ver que la gravedad realmente es una consecuencia de esta teoría. Un poco más adelante explicaré más sobre la gravedad y la relación con la relatividad. Los principios básicos sobre los que se fundamenta la relatividad general realmente son tres. El principio de covariancia, que lo que dice es que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia, incluyendo inerciales y no inerciales. Segundo, el principio de equivalencia, que lo que dice es que un sistema de referencia no inercial, o sea, en aceleración, es indistinguible de un sistema inercial en donde hay una fuerza gravitacional. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen del astronauta. Un astronauta en la Tierra está sintiendo la fuerza gravitacional, pero sentiría exactamente lo mismo si está en el espacio exterior, lejos de cualquier presencia de fuerza gravitacional, pero está acelerado. Entonces empezaría a sentir también una fuerza que lo está pues, jalando hacia abajo. Y por último, también se asume la relatividad especial. ¿En qué sentido? La relatividad especial tiene dos axiomas en lugar de tres, que son que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales, por eso es que se dice que la relatividad general es una extensión de la especial, porque se extiende a los sistemas de referencia no inerciales, y adicionalmente plantea que la velocidad de la luz es lo más rápido que existe en el universo. Entonces digamos que eso también se asume en la relatividad general. Como ya habíamos visto, la relatividad general también es una teoría de la gravedad. A diferencia de la teoría tradicional, la teoría de la gravedad de Newton, que dice que la gravedad es una fuerza, en la relatividad general se abre la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo. La gravedad realmente puede ser interpretada como la curvatura que es causada en el espacio-tiempo por culpa de la presencia de masa. Por ejemplo, aquí en esta imagen se puede ver cómo entre la masa es más grande, el espacio-tiempo se curva más y eso realmente pues está aumentando la curvatura y por eso se dice que tiene una mayor atracción gravitacional. En la imagen de la derecha puse un ejemplo de lo que serían diferentes curvaturas en diferentes figuras. Digamos que la primera imagen es de carácter hiperbólico, entonces tiene una curvatura negativa. La del centro es de carácter euclidiano, digamos, es un cilindro común y corriente, tiene curvatura cero. Y la esfera, pues representaría la geometría elíptica, tiene curvatura positiva. Entonces digamos que estas son los tres tipos de geometrías que existen dependiendo de la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo, donde serían la hiperbólica cuando la sumatoria de los ángulos internos es menor a 180, la euclidiana, que es cuando los ángulos internos son iguales a 180, y la elíptica, que es cuando la sumatoria de los ángulos es mayor a 180. Esto pues, realmente incluye temas de geometría diferencial y de geometría, para ser más específicos, de geometría pseudo-riemanniana. Entonces, pues la idea no es profundizar mucho más en esto. Las ecuaciones de campo de Einstein
surgen como consecuencia de la relatividad general. Digamos que las ecuaciones de campo de Einstein realmente son 10 ecuaciones diferenciales parciales no lineales que son bastante complejas, pero estas ecuaciones pueden ser escritas en una sola utilizando el formalismo tensorial. Entonces digamos que esta ecuación tensorial que tenemos acá termina siendo pues una ecuación que relaciona la gravedad y la curvatura del espacio-tiempo. Es lo que estábamos viendo anteriormente, pero ya en un formalismo matemático un poco más fuerte. Esta teoría fue planteada por Albert Einstein en el año 1915 y digamos que tuvo que hacer uso de la geometría diferencial y la geometría pseudo-riemanniana y por eso es que se utilizan los tensores, que son el lenguaje natural de este tipo de geometrías. Bueno, la primera solución que se encontró a las ecuaciones de campo de Einstein es conocida como la métrica de Schwarzschild, que asume una geometría esférica de las masas que se encuentran en el espacio-tiempo. Digamos que haciendo esto y haciendo un par de cambios de variables se llegan a las siguientes condiciones y con esto se puede dividir el universo en tres regiones, digamos. Sería la región 1, que es la región exterior a cualquier singularidad, por ejemplo, la singularidad que tenemos acá del hoyo negro, es la región exterior, o sea, sería el universo común y corriente, que simplemente modela un campo gravitatorio creado por una masa esférica, digamos que sería un comportamiento normal. La región 2, que sería la singularidad del hoyo negro, y la región 3, que es la que genera la región del agujero blanco, que es la más rara y menos conocida hasta el momento. Digamos que no hay evidencia experimental por ahora del agujero blanco. Como vimos anteriormente, las singularidades espaciotemporales, es decir, los agujeros blancos y agujeros negros, realmente son consecuencias de la solución de las ecuaciones de Einstein. En un principio, los físicos consideraban que esto realmente solo era una peculiaridad matemática, pero no representaba ningún tipo de, pues no representaba la realidad física. Después de un tiempo, pues hace poco realmente, se descubrió que los agujeros negros sí existen. Los agujeros blancos hasta el momento no se han encontrado de manera experimental, pero pues realmente podrían llegar a existir dado la solución de las ecuaciones de Einstein. Lo que caracteriza a los agujeros blancos y negros, digamos, es que un agujero negro lo que hace, digamos, es succionar todo, o sea, todo lo que pase su horizonte de eventos, un horizonte de eventos sería literalmente una circunferencia alrededor de la singularidad, desde donde todo de ahí en adelante es succionado y no puede regresar. No hay forma de que regrese al universo normal. Por otra parte, el agujero blanco haría todo lo contrario. Nada va a poder entrar, sino que todo va a estar saliendo y después del horizonte de eventos nada puede volver a entrar al agujero blanco. Entonces digamos que realmente el agujero blanco y el agujero negro son inversos en casi que todo. Ambos son singularidades, pero son inversos en todo lo demás. Digamos, el agujero negro tiene una entropía positiva, mientras que el agujero blanco tendría una entropía negativa. Esto es lo que la gran mayoría de físicos, lo que hace que la gran mayoría de físicos dude de la existencia de los agujeros blancos, porque realmente el hecho de que la entropía sea algo positivo, pues es la segunda ley de la termodinámica y es uno de los principios fundamentales de la física. Entonces se cree que la existencia de agujeros blancos es imposible y en caso de que existieran, eso implicaría que básicamente toda la física tiene que ser reformulada, por lo menos la segunda ley de la termodinámica se caería y tendrían que ser reformuladas muchas cosas. La ecuación del salto hidráulico realmente es una consecuencia de la conservación de la masa en, en la mecánica de fluidos. Digamos, aquí en la imagen de más abajo podemos ver como pues una explicación gráfica de lo que es este fenómeno. Este fenómeno ocurre cuando existe un fluido que va a gran velocidad y se estrella contra alguna zona que tiene una velocidad mucho menor y se genera un incremento de altura en el fluido. Por ejemplo, ahorita vamos a ver un ejemplo en un lavaplatos. Entonces aquí tenemos la relación, pues en la ecuación, digamos, tenemos la relación, el cociente de las alturas del fluido. Digamos, la primera altura sería h sub 0 y cuando sube llegaríamos a la altura h sub 1. Esta relación eh, está en función de un número llamado el número de Froude que está definido acá.
que se define también por la velocidad del fluido en la altura h sub 0 sobre, al cuadrado, la velocidad al cuadrado sobre la constante pues, de la aceleración de la gravedad multiplicada por h sub 0. Este es el montaje experimental que se utilizó para comprobar la analogía entre los agujeros blancos y el salto hidráulico. Digamos que es algo bastante sencillo y se puede hacer en casa sin ningún tipo de problema. Lo único que se necesita es un flujo de agua constante para evitar efectos de turbulencia y un poco de tierra o algún pigmento para poder darse cuenta de que nada vuelve a entrar al agujero blanco después de pasar el horizonte de eventos. En este video se observa cómo el agua es muy útil para hacer una analogía entre un agujero blanco y el salto hidráulico. En este video se hace una muestra de cómo ningún objeto puede volver a entrar a la singularidad desde el horizonte de eventos o desde afuera, digamos. Cuando la Tierra se echa dentro de la singularidad es expulsada inmediatamente y si se echa por fuera no puede volver a entrar. Aquí se repitió el mismo experimento pero utilizando otro fluido newtoniano que es la leche. En esta otra versión del experimento se utilizó el fluido no newtoniano conocido como Oobleck. Aquí nuevamente se hace uso del Oobleck, pero se hace el experimento desde una altura mayor para realmente comprobar que el salto hidráulico no se produce con este tipo de fluidos. Después de observar los videos que muestran el procedimiento experimental, nos dimos cuenta de que realmente la analogía del salto hidráulico con los agujeros blancos es bastante buena, nos permite entender con mayor facilidad estos objetos cosmológicos que hasta el momento no han podido ser encontrados. Y digamos que es la mejor herramienta que tenemos hasta el momento para poder estudiarlos, poder entender un poco más de su comportamiento y poder averiguar qué pasaría en caso de que existieran. No sabemos si existen, pero digamos que es muy interesante poder analizarlos. La analogía solo se cumple y solo es válida, digamos, cuando los fluidos que se utilizan tienen una viscosidad baja. La viscosidad baja es la que permite que se genere este salto. Digamos, ahí vimos que en el caso del agua o de la leche que resultan siendo fluidos newtonianos, tienen una viscosidad baja, se cumple la relación pues bastante bien. A diferencia de cuando se utilizó el Oobleck, que es un fluido no newtoniano, y tiene una viscosidad mucho mayor, lo cual impidió que se generara el salto hidráulico. Entonces, digamos que la conclusión final es que la relación sí es válida siempre y cuando se utilicen fluidos con viscosidad baja.